todo lo que tiene que ver con nuestra transición democrática, el fortalecimiento de la democracia constitucional, división de poderes, rendición de cuentas del poder, el acompañamiento a la ciudadanía para lograrlo, pues en México ha estado pues acompañado del conocimiento técnico, del conocimiento académico, del conocimiento experto, y no ha sido una excepción todo el proceso pues que llevó a la reforma judicial, a las elecciones, y por eso es tan importante lo que ocurrió ayer en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, discutiendo pues la resolución, el proyecto que presentó el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que estaba sustentado en denuncias, en recursos que buscaban proteger los derechos políticos, y también en un amicus curiae en el que habría participado desde el 11 de agosto el maestro, profesor académico, compañero de páginas de Excelsior, Javier Aparicio, a quien mucho agradecemos que nos acompañe esta mañana. Él es profesor e investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, y le agradecemos que este día esté con nosotros. Javier, bienvenido al programa. Ivonne, muy buenos días a ti y a tu auditorio. Muchísimo gusto en saludarte y pues conocer cuál es tu balance de lo que sucedió con estos recursos, estas denuncias, señalamientos que se presentaron y de los que tú fuiste partícipe. Claro, mira, como bien señalaste, y está en las páginas de Excelsior de esta mañana, la sesión de ayer, mira, yo diría que fue muy lamentable por el nivel de argumentos que se pusieron en la mesa, pero creo que lo importante es tener muy claro lo que está en juego. Así es. Digamos, está en proceso, está en marcha una reforma judicial, la conocemos. En septiembre se instala una nueva Suprema Corte, un tribunal de disciplina, una nueva sala superior del Tribunal Electoral. Y parte de esta gran reforma judicial es este proceso electoral extraordinario, ¿no? El proceso electoral extraordinario para elegir jueces, magistrados, ministros. ¿Y qué fue lo que pasó ayer? Pues ayer el tribunal validó la elección, pero ¿qué considero lamentable? En la argumentación de la mayoría de tres magistraturas del tribunal, pues la elección fue un día soleado, no pasó nada, no se aceptó ningún elemento de prueba, ninguna irregularidad. Y yo creo que esto es muy preocupante porque pues propios extraños, pero creo que muchos lo hemos visto, hay muchos testimonios, hay evidencia multitudinaria, yo diría, de irregularidades en esta elección. Yo en particular entregué un documento al tribunal, un documento de análisis estadístico, lo entregué bajo la figura de amigo de la Corte, amicus curiae, y yo me concentré pues en presentar algunas anomalías estadísticas, que no son las únicas, ¿no? Cuéntanos de Eh, ellas. ¿qué fue lo que yo identifiqué analizando los datos a nivel casilla de la elección de la Suprema Corte? Lo primero fue un número inusual de casillas con alta participación, digamos. Sabemos que salió a votar 13% del electorado nada más, es una participación muy baja. Ese solo dato es preocupante, pero bueno, dado que solo salió a votar 13% de la población, del electorado, ¿qué es lo que preocupa? Pues que hay más de 1,200 casillas donde hubo más de 50% de participación. Y de nuevo, no es que ir a votar sea ilegal, no, es que en el contexto, dada una elección de baja participación generalizada, si de repente encuentras distritos o casillas con más de 50 o más de 60% de participación, pues yo diría, lo que pongo en mi documento es, esto necesita mayor escrutinio. Una lupa, ¿verdad? Una La lupa. revisión. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué Porque podría ser pasó? un indicio de una movilización ilegal del voto, un acarreo, por así decir. Esa es la primera parte. Otro dato, y quiero decir, esto es evidencia, o sea, está en los datos, no es una suposición o una interpretación. Otra evidencia. Resulta que mientras más participación electoral hubo en una casilla o en algún distrito, a mayor participación electoral, resulta que le fue mejor a los candidatos ganadores. Estos ganadores que sabemos que aparecían en muchos acordeones, pues mientras más gente iba a votar a la casilla, más votos recibieron los ganadores del acordeón. Y eso
desde ciencia política es completamente contraintuitivo, porque lo que tú esperas cuando sale mucha gente, justo es observar una diversidad de preferencias. En elecciones partidistas, mientras más gente va a votar, se pone más reñido, se pone más competido. Y en esta elección fue al revés. En los lugares donde salió a votar más gente, por ejemplo, los estados del sureste, Tabasco, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Campeche, mientras más gente salió a votar, mejor le fue a los candidatos ganadores. Porque, ahora, estos candidatos ganaron de norte a sur, de este a oeste, ganaron a lo largo del país. Pero este patrón también creo que es preocupante. ¿Por qué? Porque si tú ves que mientras más gente va a votar, gana con mayor contundencia ciertos candidatos, pues es un indicio pues, de una votación dirigida y no una votación libre. Ahora, y el tercer dato, que fue el que generó mayor discusión el día de ayer, y en general en el debate, es el papel de los acordeones y de la asociación estadística entre los votos de unos y otros. Entonces, un dato que todos vimos, el dato que está en la opinión pública, es que circularon masivamente acordeones previos a la jornada electoral. Y Todos los de vimos, eso están documentados. habló el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y por eso es muy importante que también analicemos este proyecto. Maestro Javier Aparicio, nos espera. México tiene un marco jurídico, un marco electoral, unas leyes, un código de procedimientos electorales para castigar las malas prácticas que violan los artículos de la Constitución. Es con esos instrumentos que deben evaluarse las denuncias, los señalamientos y en este caso el recurso amigo de la Corte que el maestro Javier Aparicio presentó ante el Tribunal Electoral. ¿Y qué sucedió una vez, maestro, que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón analizó tus señalamientos, tus evidencias, tus Claro. pruebas? Sí, claro, y qué bueno que lo mencionas. Digamos, el documento que yo entregué solo fue una pieza de información que Claro. tuvo a la vista todo el tribunal. Ahora, la discusión, diría, la discusión grande es que tanto el magistrado Reyes Rodríguez como la magistrada Yanino Tálora, en los juicios que les tocó proponer proyectos de sentencia, ellos propusieron la nulidad total de la elección de la Suprema Corte. Sustentados en Ahora, nuestras leyes, no en sus claro, propuestas, sí, no en sí. sus Ahora, ocurrencias, no en sus opiniones. exacto, ellos como magistrados proponen eso, que es la pena máxima. Ahora, ¿cuál fue el argumento? Y ese argumento fue rechazado. Ahora, ¿cuál fue el rechazado por otros tres magistrados? El argumento general que proponía la nulidad estaba basado en lo siguiente, era que, en opinión del magistrado Reyes y de la magistrada Janín, se había acreditado estoy leyendo verbatim, se había acreditado la existencia de una estrategia ilegal, coordinada, sistemática y generalizada de distribución de acordeones. Esto es muy importante. Una estrategia ilegal, coordinada, sistemática y generalizada. Porque tú tienes que demostrar una falta grave. Entonces dicen, aquí hay una estrategia ilícita y sistematizada de distribución de acordeones. Acordeones que por un lado representaban propaganda ilegal, porque sabemos que esta era una elección de listas abiertas, era una elección de candidaturas independientes, por así decirlo. Claro. No se podía hacer campaña en equipo, en parejita, No en había equipo, planillas. no había planillas, las tres ministras no podían decir, vota por nosotras. Era todo a título personal, y tú lo sabemos. No había spots de radio y televisión, había topes de gasto de campaña muy bajos, había muy poca información. Entonces, en ese contexto, los acordeones, las guías de votación les llaman, pues era propaganda ilegal. Eso sí está claro, que era propaganda ilegal. Ahora, siguiente elemento, propaganda ilegal que tenía la intención de influir en el voto. Y tercer elemento, pues tienes la estrategia de acordeones, la intención de influir en el voto y por último, un efecto determinante en el resultado. Ahora, es decir, que en ausencia de los acordeones se hubiera observado otro resultado. Ahora, este es un juicio de valor que hacen los magistrados, ¿no? Eh, y los tres magistrados de la mayoría pues rechazaron completamente el argumento. Dijeron, los acordeones no nos dicen nada, no sabemos qué influencia pudieron tener, no son una prueba plena y no creemos que hayan tenido un impacto determinante. O sea, en lo que yo escuché ayer en la sesión, los magistrados de la mayoría no concedieron
ni una sola prueba. Porque, ojo, podían haber admitido alguna prueba, decir, oye, es cierto, aquí están los acordeones, son ilegales, pero ¿sabes qué? No tuvieron un impacto determinante o fue un impacto muy pequeño. Por ejemplo, yo sí lamento mucho que yo creo que fue una elección muy irregular, plagada de anomalías. ¿Y qué es lo grave? Que pudiendo haber tratado de reparar el daño, mira, se pudieron haber anulado 1,000, 2,000, 3,000 casillas. El INE, recordemos que el INE dejó fuera 818 casillas por su notoria irregularidad. Yo creo que el tribunal pudo haber salvado la cara y decir, oye, ¿sabes qué? Observamos en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, observamos cosas flagrantemente ilegales, vamos a anular. Si hubieran anulado 2,000 o 3,000 casillas irregulares, el resultado general se hubiera quedado más o menos como lo conocemos, pero por lo menos se hubiera dado una señal a los actores políticos de, oigan, esto que hicieron en la elección, en la elección judicial es inadmisible en nuestro sistema. Ni Y en siquiera vez una de eso, recomendación, ¿verdad, maestro Javier una Aparicio? recomendación, oigan, que no se repita esto, ¿no? Urgimos al Poder Legislativo legislar que Exacto. la distribución de guías de votación, que esto no se vuelva a repetir, qué sé yo. O sea, Y no lo hicieron. normalización de los acordeones, se quedan para siempre. ¿Ya? Y entonces a mí qué me preocupa de esto, ya viendo hacia adelante. Claro. Bueno, es que si distribuir masivamente acordeones no es ilegal o no tiene ninguna sanción, pues entonces ya se va a quedar. Entonces, sí, esto se va a normalizar para las futuras elecciones judiciales. Y si este tipo de evidencia no importa, bueno, pues al rato, si hay evidencia de compra y coacción de voto, te van a decir lo mismo. Oye, ¿tú cómo sabes que entregar una despensa o que gastar 1,000,000 de pesos más por arriba de los topes de gasto, tú cómo sabes que tuvo un impacto en el resultado electoral? ¿A qué voy con esto? Que el Tribunal Electoral bajó el estándar de prueba. Por supuesto. ¿Qué El tribunal dijo, artículos no se cumplieron? aquí pasó un tráiler, pero yo no lo quiero ver. Exacto. Entonces bajas el estándar de prueba Qué artículos y de la haces, Constitución se están violando? claro, claro. ¿Qué Entonces, artículos, maestro? bueno, pues es que la Constitución dice que las elecciones tienen que ser libres y auténticas, sujetas a los principios constitucionales. Entonces, el proyecto que se derrotó ayer, lo que decía era que se había violado la equidad de la contienda, Por digamos que los supuesto. acordeones habían dado una ventaja indebida a algunos A los que candidatos, ganaron, por cierto. a los que ganaron, que se había violado la autenticidad del voto, porque si tú tienes evidencia de que el voto no fue libre, pues se viola la autenticidad del voto. Y por último, tienes una violación, una especie de financiamiento ilegal de las campañas. Estaba esta discusión de, pero es que ¿quién pagó los acordeones? No sabemos quién pagó los acordeones. No tenemos acuse de recibo. ¿Quién recibió los acordeones? Y el magistrado Reyes dijo, oigan, yo no necesito demostrar quién los pagó. Lo que tengo que demostrar, y parece que está demostrado, es que existieron los acordeones, se distribuyeron los acordeones. Pues resulta que si no hay factura, no hay delito. Y esto ya nos pasó antes, acuérdense, en la elección presidencial hubo, previo al proceso electoral, hubo espectaculares en todo el país, con cierta figura, y nunca supimos quién pagó los espectaculares, y así se quedó el asunto. Lo mismo pasó en la consulta popular, en la revocación de mandato, en la que tenemos evidencia material de ilegalidades y el tribunal lo que responde es, como no sé quién lo pagó, no tengo a quién sancionar. Qué pena. Entonces a mí sí me preocupa mucho, digamos, a ver, a mí me preocupa tanto la reforma judicial, me parece gravísima, pero esta parte electoral, Sí, estamos, claro. estamos permitiendo cosas que no deberían permitirse en una democracia, en un Estado de Derecho. Como vamos, Y el la reforma tribunal electoral que viene va a tener ahí un artículo que diga los acordeones se valen. me vale todo. Porque es cierto, a ver, ahora, a ver, hay una parte, por ejemplo, como politólogo, te puedo decir, oye, ¿tú cómo sabes si el acordeón implica una coerción de voto? No lo podemos saber. Como dicen los más cínicos, oye, el acordeón era solo un consejo, ya tú sabías si lo tomabas o no. Claro, pero aquí entra la evidencia estadística. La evidencia estadística te señala, uno, que todas las personas incluidas en los acordeones más populares, todas las que estaban ahí, ganaron. Y ninguna persona que estaba fuera del acordeón llegó. O sea, si estabas en el acordeón, ganabas. Y si no estabas en el acordeón, no ganabas. De hecho, ayer el magistrado Felipe de la Mata dijo, hay gente del acordeón que no ganó. Eso es falso. Los del acordeón ganaron en la sala superior, en el tribunal electoral, en el tribunal de disciplina, en la Suprema Corte de Justicia. Seguramente a nivel local, algunos jueces locales, pues no todos ganaron, pero era
Tú cuando ves la evidencia estadística, los patrones de voto, tú ves una ventaja contundente de ciertas candidaturas. Entonces ves como una evidencia de un voto coordinado. Mira, por ejemplo, Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, María Estela Ríos, estas 5 personas, las 5 candidaturas más votadas, aparecen, son de las 5 personas más votadas en 30 entidades del país, en 30. Y ya Pues ahí queda los otros esa ganadores. evidencia y mucho agradecemos al maestro Javier Aparicio que haya conversado este día con nosotros y nos haya puesto en perspectiva lo que significa la resolución de ayer. Gracias. Muy buenos días.